Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a presentar la charla que está pendiente para acabar esta primera unidad. El viernes seguimos con las exposiciones y el próximo miércoles vamos a hacer el examen, ¿no? De la primera unidad. Es más o menos lo que se acordó, ¿no? Sí, doctor, para el 31. Al 31, entonces. Pero un favor, ¿qué se llama? Sería bueno que me comuniquen si es que no se están pasando las fechas, esto, ¿ya? Cuidado que después tengamos problemas. Ya, doctor. Ya, muy bien, entonces vamos a empezar la charla. Básicamente es informativa, nomás no es muy detallada porque es muy amplio, como ustedes han visto, el tocar los temas de métodos de laboratorio, de métodos. Básicamente vamos a ver lo que son principios de algunos métodos que se usan regularmente en la práctica. Siempre sin dejar de hablar del tema del coronavirus, ¿no? Que está causando cada vez más problemas. Terminen de pasar la visita, digo, Doctor, no se le escucha. bueno, vamos a empezar. El diagnóstico de las enfermedades o de las infecciones tiene algunos principios, ¿no? Entonces, hay que enfocarlos en tres grandes grupos. Los diagnósticos que tienen las características fenotípicas, ¿no? Pues donde vamos a ver las características externas, o sea, la expresión fenotípica del germen, y eso es a través de sus características morfológicas, de sus características bioquímicas, ¿no? de su forma de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que generalmente hacemos, o sea, tratar de identificar el agente etiológico, verlo directamente. Y, por ejemplo, un diplococo, etcétera, ¿no? Y eso es importante. El otro tema es, la otra característica del otro gran grupo son las características genotípicas. Entonces, ahí ya nos vamos a avanzar un poco más y vamos a ver la forma en que se presentan o qué características tienen, qué formas tienen y componentes tienen principalmente el material genético. Estamos hablando del ADN, del ARN principalmente, pero también se puede hacer a nivel de sondaje, por ejemplo, del ARN microsomal, etc. Vamos a ver la secuenciación de bases, los sitios donde están ubicadas las diferentes características en todos los seres, no solamente en los microorganismos, sino donde están ubicados en su genoma.
Entonces, eso es importante. Ahora es lo que está tomando mucha importancia en el diagnóstico, ¿no? Ya es normal, por ejemplo, hablar de la detección por PCR, ¿no? Y luego tenemos la categoría de los diagnósticos inmunológicos. Es decir, cómo es que nosotros vamos a detectar un germen de acuerdo a la respuesta inmune del huésped. O sea, el huésped puede tener presencia de determinado tipo de anticuerpos, especialmente anticuerpos, no solamente eso. Podemos tener diferentes tipos de reacciones, por ejemplo, los antígenos de histocompatibilidad, el nivel del complemento. Entonces, todo aquello que significa la respuesta del huésped, ¿no? Inclusive en un hemograma podemos ver una respuesta celular diferenciada. Por ejemplo, en los gérmenes que son parásitos, ¿no? Que pueden producir hipereosinofilia, ya nos van a dar un indicador. O cuando vemos, por ejemplo, una o sea, una disminución del complemento, ¿no? Vamos a tener ya un indicador, por ejemplo, para los cuadros de meningitis, ¿no? Severa. Ahora, algunos otros indicadores indirectos, porque todos son inmunológicos, son indirectos, dependen básicamente de la reacción del huésped. Si el huésped tiene una granulocitosis, por ejemplo, o tiene una disminución en la respuesta celular o humoral, entonces esto puede alterarse. A diferencia de las dos características o las categorías anteriores, o sea, la fenotípica y genotípica, que exclusivamente dependen de la presencia del germen. Entonces, en los métodos fenotípicos, como hemos dicho, vamos a ver la morfología, que es lo más común, es como se empezó la microbiología, ¿no? A identificar a los gérmenes a través de sus formas, inicialmente en forma de células, etcétera, o de celdas. Luego se comenzaron a mejorar la identificación de las celdas o de las células, ¿no? Usando determinado tipo de tinciones. Eso ya es la parte de microbiología, que es historia, ¿no? De Leeuwenhoek, etcétera, que identificaron, por ejemplo, las paredes de algunas células vegetales, pero después, al mejorar la resolución de los microscopios, se vio que se podían identificar y teñir de determinada forma, ya sean hongos, ya sean parásitos, ya sean bacterias, ¿no? Entonces, eso es importante, porque nosotros tenemos ya la clasificación, hemos visto en la parte microbiológica de las bacterias, por ejemplo, a partir de la tinción. Y en Gram, o sea, tenemos la tinción de Gram, que nos identifica los gram positivos y gram negativos. Tenemos la tinción de, por ejemplo, la de bacilo resistente, o la de Ciel-Nielsen, que va a tener principalmente las ceras, las tinciones de auramina, ¿no? Con sales de calcio, las tinciones de plata, etcétera. Y tenemos un montón de tinciones que nos van a identificar o diferenciar grupos de bacterias, pero también se usa a nivel de la identificación de hongos, ¿no? Y también en parásitos. Entonces, eso es la vista morfológica, microscópica, o sea, utilizando el microscopio y ver las formas que tienen los microorganismos. La morfología macroscópica. Acá ya vamos a ver cómo se comportan los gérmenes cuando se van a presentar agrupados y se van a poder observar externamente.
Entonces, es básicamente ver cuál es el tipo, por ejemplo, de colonia, ¿no? O sea, el crecimiento de la colonia, ya sea bacteriana, ya sea micótica, inclusive de protozoarios. Entonces, cómo se van a teñir, cuál es su conformación, si es que son superficies rugosas, superficies lisas, superficies brillantes, la coloración, etcétera, ¿no? Y eso, y en qué tiempo también van a crecer. Entonces, a veces nosotros tenemos que también considerar que gérmenes, algunos son de replicación muy rápida, como la Escherichia coli, ¿no? Que puede duplicar su número en cuestión de 2 a 4 horas, y a diferencia de otros que crecen muy lentamente, por ejemplo, los que tienen paredes más gruesas, más resistentes, como las micobacterias, ¿no? Entonces, que van a crecer cada 7 días, va a haber una transformación. Entonces, cuando nosotros pedimos un cultivo, hay que tener más o menos en cuenta esto. Pedir el cultivo y pedir el informe del cultivo, ¿no? O sea, dependiendo del germen que estamos buscando, cada 24 horas, a veces cada 12 horas, inclusive ese sería el cultivo. ¿Por qué? Porque junto con estas formas de cultivo, ahora ya no se pide el cultivo solo, se pide, ya es implícito que se pide el antibiograma, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, si tenemos el cultivo, vamos a poder ya hacer simultáneamente el antibiograma. Eso es importante en la determinación macroscópica. También nos interesa, por ejemplo, en el crecimiento en los cultivos, en la forma del cultivo, o sea, de la colonia. No necesariamente tiene que ser redondeada, a veces son en cordones, como se presenta en la tuberculosis, o a veces pueden presentarse en forma de roseta, ¿no? Como en las leishmanias, etcétera. Y también, si a ese cultivo se le puede observar, se va a ver que tienen una movilidad, ¿no? Especialmente cuando vemos, por ejemplo, promastigotes y se mueven, ¿no? En el cultivo. Pero también el cultivo, para eso tiene que tener sus propias características. Pueden ser cultivos medios líquidos, medios sólidos, medios bifásicos, etcétera, ¿no? Luego tenemos las características en la parte fisiológicas y bioquímicas. Entonces, acá es donde nosotros vamos a analizar cómo es que la bacteria puede producir determinado tipo de enzimas o puede usar determinado tipo de vías metabólicas, ¿no? Por ejemplo, las que degradan la glucosa, o sea, las que degradan los lípidos, los que degradan las cetonas, ¿no? Entonces, toda una batería de identificación bioquímica, y ese cambio, por ejemplo, de coloración, que es lo que vemos en laboratorio, es el que nos va a indicar de que está habiendo una reacción específica positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del estafilococo catalasa, catalasa positivo, catalasa negativos, etcétera, entonces, o los que producen amilasa, etcétera, ¿no? Determinado tipo de enzimas, o lactasas, etcétera. Entonces, son baterías que, si bien ahora nos hemos tirado más hacia la parte genética, esto todavía se debe de identificar, se debe de usar para especialmente hacer la identificación de la especie. Por ejemplo, en el estafilococo aureus, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos es un estafilococo catalasa positivo, estamos hablando del estafilococo aureus. Si es negativo, estamos hablando del estafilococo epidermidis, ¿no? Entonces, eso es una identificación bioquímica. Luego viene el otro método en el examen fenotípico, son los análisis químicos, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cómo está compuesta la composición química específica del parásito o del microorganismo.
vamos a ver las características de la pared celular, por ejemplo, para diferenciar un germen bacilo alcohólico resistente, ¿no? Que tienen ácidos micólicos en la pared, por ejemplo, de un gran positivo, de un gran negativo, que van a tener mayor presencia de lípidos o lipopolisacáridos. Y eso es importante identificar eso, ¿no? Entonces, tenemos 4 formas de detección fenotípica. Los métodos genotípicos, y ahora ya como dijimos, es de uso cada vez más frecuente. Entonces, van a evaluar la composición genética la composición genética del microorganismo. Entonces, al tener nosotros el genoma, que es toda la composición, las bases, la relación, etcétera, y qué características están codificando cada una de esas partes, nosotros podemos primero identificar, claro, la forma ahora de identificar genotípicamente cualquier tipo de microorganismos. Pero no solamente eso, sino es también identificar los locus donde ahí están determinadas características programadas. No solamente morfológicas, sino también fisiológicas, patológicas, ¿no es cierto? Sabemos, por ejemplo, que si nosotros, lo que se ha hecho con el ARN, con la vacuna de Pfizer, ¿no? Es interesante. Lo que ha hecho China apenas encontró, eso fue en diciembre, creo que la primera semana de enero ya estaban distribuyendo el genoma del SARS-CoV-2 a nivel global, ha sido una cosa muy rápida, una especie de donación, ¿no? Y con todas sus características, con todas las bases que tenían, etc. Entonces, en función a ese genoma se está trabajando no solamente la terapia, sino también se está trabajando todo lo que son las vacunas, etc., ¿no? Y en función a ese genoma y a esa presentación del locus se hace in silicio, que es en la forma de modelos computacionales, en donde se ve las características que serían formadas por determinado tipo de locus y a ese locus cómo afectaría determinado tipo de sustancias, elementos, etc., ¿no? Entonces, hasta el momento se tienen más de 400 locus posibles de ser afectados en el coronavirus. De ahí de donde salen pues la propuesta de nuevas terapias, ¿no? Entonces, eso es, pero yendo ya a una parte que ustedes conocen más, de la vacuna de Pfizer, ¿no? La vacuna de Pfizer es muy interesante, porque lo que han hecho ellos es aislar del genoma el ARN, que codifica el ARN mensajero para la proteína Spike del coronavirus. O sea, esa parte se ha aislado y se ha replicado, se ha multiplicado, pero se ha multiplicado con ingeniería genética, que vamos a ver al final algo de ingeniería genética en esta charla. Se ha replicado y ese pequeño ARN mensajero que no pasa por el núcleo de la célula, entonces, sino directamente va a codificar la proteína Spike, ese genoma ha sido envuelto en nanomoléculas de lípidos para que pueda entrar pues, a la membrana de la pared celular. Es por eso que se usa temperaturas muy bajas para conservar la estructura de la nanomolécula lipídica que lleva dentro el ARN viral, ¿no? El ARN que codifica el spike. Entonces, esa es la razón, porque si se tendría temperatura más alta, probablemente, o no probablemente, sino esas moléculas lipídicas, esas nanomoléculas lipídicas, se desorganizarían y no tendría un efecto, no habría buena entrada en la célula. Entonces, el principio de la vacuna de Pfizer, ¿no? Bueno, nos hemos salido. En los métodos genotípicos, entonces nos estamos yendo a evaluar
el ADN. Ustedes saben que ya sea el ADN o el ARN pueden preservarse durante mucho tiempo, porque son las 4 bases en diferentes formas de unión, ¿no? Por lo que se preserva. Con estos métodos no son necesarios los cultivos, a no ser que queramos más material genético, lo cual también ya no se necesita mucho, porque como vamos a ver en el PCR, eso se replica solo. Los métodos que se usan son automatizados, se ahorran tiempo, son más rápidos de usar. Los resultados tienen una altísima especificidad, o sea, nos van a decir casi como el 100% de seguridad de que ese germen que se está encontrando es el germen que estamos buscando, ¿no es cierto? Y una sensibilidad también alta. Pero la sensibilidad puede disminuir en el PCR, no solamente para el coronavirus, para todas las enfermedades. ¿Por qué podría disminuir la sensibilidad en este tipo de procedimientos? Principalmente disminuye la sensibilidad porque si no hay germen, y ese es el modelo bien interesante, es el de la tuberculosis meningia, ¿no? O sea, la tuberculosis del sistema nervioso central. Cuando nosotros hacemos, y se pide de norma, el PCR en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces pedimos PCR, generalmente no hallamos, su rendimiento es muy bajo y el paciente puede estar pues, con una MEC muy tuberculosa muy severa, con compromiso sensorio, entonces no hallamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no se encuentra mucho, igual no sucede con la tuberculosis pleurales, ¿eh? No se halla con el PCR. Entonces nos tenemos que orientar por exámenes bioquímicos, ¿no? O por características del líquido cefalorraquídeo, eso lo vamos a tocar cuando hagamos infecciones del sistema nervioso central, tuberculosis. Entonces, no hallamos, ¿por qué? Porque no hay gran cantidad o cantidad necesaria de ARN o de bacterias, ¿no es cierto?, que puedan ser detectadas en una muestra y es negativo. Entonces, su sensibilidad es baja, pero su especificidad, claro, si lo encuentra, eso debe sí o sí, ¿no es cierto?, porque le está encontrando el ADN. Entonces, esa es una de las desventajas. Y eso también se está dando con el coronavirus. Pues. Con el coronavirus, a ustedes les hacen la prueba del PCR, la prueba molecular, la famosa, bueno, el término más popular, digamos, la prueba molecular, que es el PCR. Entonces ustedes hacen el PCR y ¿qué van a tener? Y sale negativo y dicen, bueno, ya no tiene coronavirus. No habrá germen, pues no habrá bacteria, habrá sido ya degradada, eliminada, etcétera, y ya no hay. Pero el paciente está en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, el tema es así, o sea, pero cuando encuentren, entonces ya, mejor eso sea estandarizado y se dice que la prueba rápida es la prueba molecular o el PCR para coronavirus se va a dar en determinado número de días, ¿no es cierto? Y después es muy difícil que permanezca. Pues ahí tenemos los métodos genotípicos, pero no es solamente el PCR, pero vamos a ver todo lo que hay. Ya hemos hablado de los métodos inmunológicos, ¿no es cierto? Buscamos las respuestas a los antígenos que sean más específicas. Y esto está principalmente dado por la inmunidad secundaria. O sea, cuando se expone a un antígeno específico, se van a generar, pues, linfocitos específicos que van a estimular los linfocitos B para la generación de anticuerpos. Y eso se va a codificar en linfocitos de memoria, ¿no? Que van a producir inmunoglobulinas cuando se vean nuevamente afectados. El organismo esté nuevamente en presencia del agente, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Pero no es solamente eso, como vamos a ver. Otro de los temas importantes en lo que es el
el diagnóstico es que el manejo de las muestras. Una cosa que tienen que grabarse. Hay cosas que de los cursos que a uno a veces le quedan para su vida profesional. La mayor parte generalmente se integra o se olvida, ¿no? Entonces, esto es importante. Toda muestra que ustedes saquen de un paciente, piensen que es como una muestra que se ha obtenido en un procedimiento quirúrgico muy importante. Entonces, por ejemplo, se hace una cirugía y tenemos un actinomices, ¿no? Y no sé, se ha vuelto un poco la facilidad de repente, no creo que sea la dificultad del diagnóstico, pero la facilidad y simplemente desechar la muestra. Y a veces los líquidos cefalorraquídeos, por ejemplo, que se toman de pacientes en muy mal estado general, y probablemente ese líquido sea pues muy, muy valioso, porque simplemente a veces se desecha, no se lleva. Entonces, ustedes protejan las muestras y hagan que llegue al laboratorio y tengan el resultado en el menor tiempo posible. O sea, eso es una norma. Si no, van a perder gran cantidad de diagnósticos que deberían de ser dados. Y vamos a trabajar solamente empíricamente. Entonces, las muestras pueden ser muestras sólidas, fluidos, etcétera, ¿no? Que se recolectan. El transporte y almacenamiento es una de las cosas más importantes. Para nosotros tener, por ejemplo, medios de transporte, idealmente tienen que ser a una temperatura no muy alta, ¿no? Y el medio, por ejemplo, para la Escherichia coli o para las infecciones urinarias, el mejor medio de transporte es la orina, ¿no? Ya, con esa lógica tenemos que ir viendo. Bueno, ahora hay medios de transporte que son, pues, tienen que ser estériles, etcétera. Pero teniendo como principio esto, nosotros debemos de ser primero. Por ejemplo, en muestras de heces, ¿qué queremos ver? ¿Queremos ver trofozoitos? ¿Queremos ver quistes? Entonces, si quieren ver trofozoitos, tienen que ser muestras inmediatamente recogidas, rápidamente trasladadas, ¿no? Y rápidamente también diagnosticadas. En muestras frescas se puede ver muy bien los trofozoitos, pero ustedes dejan la muestra a una temperatura más baja por algún tiempo más, entonces inmediatamente se van a formar los quistes y son mucho más difíciles de reconocer. Entonces, todas estas recolecciones de muestras tienen que ser con medios asépticos para evitar los contaminantes, ¿no? Entonces, las muestras pueden ser de diferentes obtenciones, pueden ser de saliva, ¿no? Puede ser de esputo. El esputo sale de vías aéreas inferiores, de sangre, ¿no? Puede ser a través de métodos de tomar muestras de orina, pueden ser por vías muy asépticas, ¿no? O por vías a través de catéteres, etcétera. O sea, hablamos de vías asépticas cuando se hacen punciones suprapúbicas para obtener muestras de orina. Entonces también pueden ser muestras vaginales, ¿no? Fecales, o sea, de raspados de piel. Ahora estamos haciendo, ya se ha vuelto ya común para nosotros hacer las muestras con hisopados nasofaringeos, ¿no? O de líquido cefalorraquídeo. O sea, hay bastantes zonas donde vamos a tener muestras. Ahora ya es normal y regular que los medios de transporte también sean asépticos, tengan un sistema de asepsia muy, muy fácil de usar, ¿no? Y sus medios de cultivo dependiendo de qué se quiere, porque hay pueden ser medios de transporte solamente y medios de enriquecimiento. O sea, ya van a servir para poder aportar nutrientes al germen, de tal forma que ese medio ya va a servirnos para poder hacer el diagnóstico necesario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en
en el microorganismo, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que vamos a buscar a través de la identificación microscópica o macroscópica, ¿no? Y también a través de los cultivos, ¿no? Entonces, a través de la microscópica, hemos dicho, pues, pueden ser coloraciones de Gram, fluorescentes, por ejemplo, las inmunofluorescencias, ya sean directas o indirectas, probamos pruebas de genes, ¿no? A nivel macroscópico podemos hacer indicación directamente de antígenos. En nivel de cultivos, ¿no? Vamos a ver para reacciones bioquímicas, vamos a serotipificar. Y eso es importante, la serotipificación, porque eso nos va a dar la mayor identificación de la especie. Hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hecho antimicóticos, cómo es importante saber la especie, no quedarnos solamente en SP, ¿no es cierto? En cándida, ¿no? Entonces hemos visto que las diferentes cándidas, diferentes especies tienen diferentes sensibilidades totalmente, a veces hasta opuestas, unas con otras. Entonces, si nosotros no pedimos la identificación de la especie, nosotros estamos sesgando nuestro diagnóstico. En el paciente, los test, ya hemos dicho que corresponden a las pruebas serológicas, ¿no? Y también se puede, por ejemplo, la inmunoglobulina A se debe de usar pues, en saliva, en secreciones, ¿no? Tiene tanto valor como la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G. Entonces, nosotros no lo hacemos, porque no es nuestra rutina, deberíamos implementar, especialmente en enfermedades que son de difícil diagnóstico. Los signos clínicos, que hay patología muy característica, por ejemplo, un tétanos, eso es el cuadro clínico característico, colitis pseudomembranosa, etc., ¿no? Y también se pueden hacer las pruebas en vivo, ¿no? Los métodos fenotípicos, ¿no? Hemos visto, bueno, macroscópico, ya, bueno. Aquí estamos, en la parte de los fenotípicos, vamos a ver las características, hemos visto que pueden ser macroscópicas, microscópicas, ¿no? Las macroscópicas cultivos y ver qué cosas, cómo crecen y en qué medios. Las microscópicas, bueno, vamos a ver ya con tinciones especiales, ¿no? Vamos a ver qué tipo de germen que se presenta. Las pruebas antígeno-anticuerpo, más adelante vamos a ver las pruebas bioquímicas, ya hemos hablado, ¿no? Y también diferenciar claramente los gérmenes saprófitos, por ejemplo, los de la flora intestinal, ¿no? Los comensales, los patógenos, ¿no? Y los gérmenes oportunistas que podemos tener, de los que están produciendo la patología en ese momento. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la identificación bioquímica, tanto de los cocos como de los bastones. Entonces, vamos a ver la diferenciación de los gram positivos y gram negativos. De los gram positivos podemos tener las catalasas positivas, las catalasas negativas, ¿no? Y esto nos va a dar, por ejemplo, al micrococo, son patógenos que pueden ser estrictamente aeróbicos o facultativos, ¿no? Aeróbicos, anaeróbicos facultativos, o sea que pueden crecer en medios anaeróbicos. Y los que son anaeróbicos facultativos pueden crecer tanto con oxígeno como en áreas con hipoxia. Son mucho más graves. Entonces, ¿por qué? Porque este comportamiento aumenta su capacidad de patogénica. En los gram negativos y los catalasas negativos, principalmente los estreptococos, ¿no? Aún así, dependiendo también de si son anaerobios facultativos, también se van a convertir en gérmenes altamente virulentos, ¿no? Los gram negativos, entonces también vamos a tener a los aeróbicos, anaeróbicos, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, las neiserias,
que son oxidasa positivos, catalasa positivos, perdón. Y los anaeróbicos, oxidasa negativos, catalasa negativos. Ahí tenemos solamente Veillonella. Lo que acá nos interesa, por ejemplo, es Neisseria, ¿no? Entonces, y dentro de las Neisserias, lo que más nos interesa es la Neisseria meningitidis. En los bastones, también gran positivos o gran negativos. Entonces acá tenemos lo mismo, el mismo cuadro, ¿no? Vamos a ver si estos gran positivos pueden ser alcoholácidos resistentes, como las micobacterias, o no alcoholácidos resistentes, ¿no? Como las colinobacterias. Y los gran negativos también aeróbicos y anaeróbicos. Entonces podemos tener a los oxidasa positivos, oxidasa negativos. Pseudomonas es el representante más importante entre los aeróbicos oxidasa positivos, ¿no? Y en los otros se dividen en los que tienen movilidad y los que no tienen movilidad en el cultivo, ¿no? Entonces ahí tenemos Salmonella, Proteus, etcétera, y los que no son móviles, Shigella y Klebsiella. Seguimos avanzando con los métodos genotípicos. Entonces, acá básicamente se va a evaluar el material genético. Hemos dicho que puede ser ADN. Entonces, se evalúan las proporciones de las bases, ¿no? De los nucleótidos, y es básicamente la proporción que pueden tener la guanina y la citosina con la adenina y la timina, ¿no? Y esa secuencia, la combinación de estos van a ser, el genoma, ¿no? Entonces, si el ADN o la secuencia de ARN nucleosomal pueden ser usados para secuenciarlos, o sea, reproducirlos o autorreproducirlos para que puedan ser identificados. O sea, no podemos... Ese ha sido el gran logro, pues, del PCR, ¿no? Que más adelante les vamos a explicar. En los inmunológicos, la idea es identificar, pues, los anticuerpos presentes in vitro, la forma más sencilla, más común, puede ser también in vivo, ¿no? Con las pruebas. Pero la forma más común in vitro es que nosotros veamos los anticuerpos cuando los topamos con un antígeno en una lámina donde se hacen pocitos, que en un lado se pone el antígeno y en el otro lado se pone sobre el paciente, supuestamente con el anticuerpo correspondiente. Estos migran a través de un gel y precipitan. Y esa precipitación es la que nos va a decir que hay una reacción positiva a la migración de o hay presencia de anticuerpos específicos, o hay presencia del germen que hace de antígeno, ¿no? O parte del germen que hace de antígeno. Entonces, las reacciones pueden ser visibles, a veces a simple vista, ¿no? Se dan a flocular estas reacciones, o pueden precipitar, o pueden cambiar de color, o puede haber, cuando no tenemos marcadores radioactivos, puede liberar radioactividad, y eso se cuantifica, ¿no? Entonces, los métodos inmunológicos no solamente nos va a decir que sí hay presencia de antígenos, sino también nos va a decir si es que hay presencia de cuánto de estos anticuerpos. Entonces, eso es importante porque la presencia o no de anticuerpos nos va a determinar si la infección es antigua, es actual, está recurriendo, etcétera, ¿no? Entonces, esa presencia de anticuerpos se titula. Y una forma muy sencilla que es de estos métodos inmunológicos es la prueba rápida, ¿no? Para el COVID. Entonces, la prueba rápida, bueno, esa prueba que se hace en estos pequeños cartuchos, es eso. Al principio es, o sea, ponemos la sangre en un lado y ponemos, y eso, y ya el cartucho ya viene cargado con los antígenos. Entonces, si no precipitan, no se marcan, no se colorea. Si se precipita, sí. Entonces, por ejemplo, el Perú sí ha hecho también sus pruebas rápidas para otras enfermedades, ¿no? Especialmente para fiebre amarilla. Es el Taquiray, ¿no? Entonces, ya es una prueba que se fabrica
Y así se han ido haciendo otras pruebas también en Sachet. Y yo creo que tienen toda la capacidad en el Instituto Nacional de Salud de hacer las pruebas rápidas al menos. Entonces, junto con estas pruebas rápidas para detección de anticuerpos, también se hace en el mismo modelito, como vamos a ver más adelante, la detección del antígeno, pero que no es la prueba del antígeno, o sea, buscamos el antígeno, ¿no? Entonces, acá tenemos el modelito, ¿no? Lo que les decía, topamos el suero del paciente con un preparado de antígeno. Entonces, nosotros ponemos el suero, ponemos el antígeno y vemos si precipita. Va a haber una reacción molecular y esto, porque se ligan, pues, el antígeno está captando, el anticuerpo está captando los antígenos, ¿no? Y está cambiando de color. Entonces, cuando esto se hace, por ejemplo, con los famosos arcos, ¿no? El arco 1, arco 2, arco 3, arco 4, arco 5. Entonces, ustedes, el más famoso es el arco 4, no el arco quinto para quiste hidatídico, ¿no? Entonces, ¿cómo les puedo dejar? A ver, su delegada me ha hecho una pregunta. A ver, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Doctor? Sí, doctor. ¿Sobre qué era? Doctor, nos acaba de mandar que no se pueden dejar vacíos el aula virtual, se tiene que subir todas las diapositivas al aula, porque si ¿Qué ha no... pasado? ¿No se ha subido? No, doctora, estaba revisando el aula virtual de infectología, el área de infectología está vacía, doctor. En el área de infector, el aula, en el MIT. En el aula virtual, doctor. A ver. Estoy usando el aula virtual del... ¿Y cómo se hace eso? Ahí pásame por el WhatsApp. Qué raro. Aula virtual. Ya estamos grabando. Ya, seguimos entonces mientras nos pasan los datos. ¿Ya? Ya, las otras actividades, no hay problema. Bueno, como les decía, entonces, el arco quinto se usa para el quiste hidatídico, ¿no? Para identificar. El arco 2 es para la fasciola hepática, por ejemplo, ¿no? Entonces, son corridos electroforéticos muy sencillos. También lo que se puede hacer es querer identificar un germen que no sea conocido, ¿no? O sea, que se aísla en una colonia y se puede topar esto a un suero conocido. Entonces, si es que ese germen reacciona con el suero conocido, entonces va a ser esa patología. Por ejemplo, yo tengo en un cultivo unas colonias de diferentes tipos de colonias, ¿no? Entonces, quiero saber si es patogénica. Entonces, yo lo topo a un suero que pueda tener, por ejemplo, antineumococo. Lo topo y eso va a precipitar, ¿no? Va a haber una reacción molecular. A ver. Seguimos. Parte de esto, de estos principios son las aglutinaciones y precipitaciones. Las aglutinaciones son pruebas muy antiguas, pero se van a usar por mucho tiempo, por supuesto. Son una de las primeras pruebas que salieron en esta forma. Pero son similares a las aglutinaciones que se van a producir con la identificación del tipo de sangre, ¿no? ABO. Entonces, poner suero y si precipita, bueno, es ese tipo. Son enlaces
cruzados, ¿no? Entonces, y que van a buscar, son a células enteras, antígenos, o sea, que son las células del germen que están presentes. Entonces, esta aglutinación se va a aglutinar, digamos, o sea, se van a ver como grumos, y vamos a tener que sí se puede dar y se usa en enfermedades bacterianas y virales y también algunas parasitarias. Entonces, las que nosotros conocemos más son las de la aglutinación de viral, ¿no? Que es para la tifoidea, también tenemos aglutinaciones para Epstein-Barr, aglutinaciones para Brucella, ¿no? Entonces, que es interesante porque a medida que van precipitando, ¿no es cierto?, a determinada concentración de suero, o sea, cuanto más diluido hay menos concentración. A determinada concentración, entonces vamos a ir viendo y se puede ir titulando. Nos podemos tener aglutinaciones que precipitan a 1/20 diluciones o 1/80. Entonces, cuando tenemos aglutinaciones que precipitan a mayor dilución, es que hay mayor cantidad de antígeno. El paciente está mucho peor, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, en Brucella, cuando se presenta gran cantidad de aglutinaciones, satura la cantidad de anticuerpos, uno lo ve como negativo, es un falso negativo, entonces hay que diluir nuevamente para que esto pueda hacerse positivo. Las de precipitación, ¿no? Entonces, cuando el antígeno que es soluble se hace insoluble para un anticuerpo, es el caso de la sífilis. Y lo hacemos en las pruebas rápidas también. Y lo otro ya son las pruebas que se van a hacer con mucho más específicas, por ejemplo, a través de del Western blot o de la inmunoelectroforesis o de la prueba de ELISA, ¿no? Acá ya vamos a identificar a través de la corrida en un papel especial, digamos, para el Western blot, las bandas que se van a presentar. Y en el caso de los ELISAs se van a detectar menores cantidades de antígeno, ¿no?, en pocitos manejados. Acá hay algunas formas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la presencia de antígenos diferentes y de las de anticuerpos que van a ser ligados, ¿no? O también tenemos acá el principio de la aglutinación. Entonces tenemos el antígeno y el anticuerpo, se topan los dos sencillamente y después se unen y esto se va a aglutinar formando grumos, ¿no? Tenemos células aglutinadas. Entonces, y eso, la cantidad de aglutinación nos va a dar la mayor dilución, ¿no es cierto? Si tenemos más dilución, entonces esto va a hacer que hay mayor cantidad de antígeno, por lo tanto nos va a servir para ver la gravedad del caso, ¿no? Es un paciente que viene, por ejemplo, con un típico 1/20, ¿no?, un típico H o un típico O. Entonces es un paciente que no tiene mucha precipitación, mucho antígeno. La diferencia que venga 1/640, que ya es una gran cantidad, es una infección muy severa, ¿no? Es de la aglutinación. En la precipitación buscamos también lo mismo, ¿no? El antígeno, es solamente el antígeno, aquí en la aglutinación es la célula completa, ¿no es cierto? Solamente el antígeno es suero contra el antígeno y es más fácil, ¿no? Y esto sí, la precipitación, a veces hay problemas y tiene que evaluarse con microscopios para ver si es que está precipitando adecuadamente. Otro tema, otra forma de evaluar los anticuerpos es la fijación del complemento. La detección es porque se fija el complemento y van a eliminar o van a alisar o destruir las células diana, ¿no? Entonces, lo que se usa son eritrocitos de ovejas sensibilizados y se les topa a esta unidad de antígeno-anticuerpo y complemento, ¿no es cierto? Entonces, de los tres. Entonces, se fijan estos y el eritrocito se va a alisar, ¿no? Si es que no se fijan estos tres,
el eritrocito de oveja no se lisa. Esto es cierto. Entonces tenemos acá si es que el antígeno, anticuerpo y el complemento se van a fijar en un solo complejo. Entonces, si no está esto presente, entonces las células no se lisan, pues, ¿no? Pero si están presentes el antígeno principalmente, entonces la célula se va a lisar. Sí, y aquí está cómo se podría ver, ¿no? Es una representación esquemática no sería transparente. Significa que se va a juntar a los anticuerpos que ya se adhirieron al antígeno. Entonces, ya como están adheridos, entonces esto sería coloreados. Porque este indicador viene con su cambio de color, entonces esto ya se lee. En el otro lado, pues no, en el otro lado no hay nada y simplemente se está lavando, no hay ninguna coloración. Entonces cambia de color y esos son los positivos. Entonces, dependiendo de cuál es el grado de cambio de color, entonces eso nos va a dar la titulación. ¿Qué significa? Que cantidad de anticuerpos que hemos puesto van a cambiar de color de acuerdo a la concentración. Entonces, eso
cuando ustedes pidan el ELISA cuantitativo, ¿ya? Porque les den su valoración. Bueno, hay otra forma de ELISA que es el ELISA de sándwich, el método directo, o sea, hacen topar el antígeno con el anticuerpo directamente, luego ahí inmediatamente se le pone su enzima y la enzima se va a colorear. Se lava esto y se colorea. Acá tenemos dos test, ¿no? Uno solo de frente. Otras pruebas que son en vivo, no, o sea, en paciente, para poder determinar la presencia de anticuerpos. El ejemplo más importante acá es el que se llama, por ejemplo, la tuberculina, ¿no? El PPD. Entonces, es una prueba típica. Entonces, se usan estas pruebas, bueno, algunas sirven todavía, ¿no? Pero antes se usaba mucho, había pues, la leishmanina, había la histoplasmina, había las pruebas para lepra, ¿no? Y para ver si había reacción. Entonces, ahora lo que se está usando mucho, se usa mucho en el tema de alergias, ¿no? Entonces, se topa algunos antígenos y se ve si hay reacción dérmica para el manejo de alergias, especialmente en pacientes atópicos. Entonces, por ejemplo, este ejemplo es para poder determinar las pruebas térmicas, ¿no? En varias enfermedades. Y también las áreas donde se pueden obtener muestras, ¿no? Entonces vamos a ver. Esa es la parte general. Lo que vamos a tocar ahora es, profundizando en el tema de genética, yo he juntado esa parte de ingeniería genética porque está relacionado, muy relacionado, de tal forma que podemos entender un poco el tema el tema de producción de ingeniería genética, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la producción de las vacunas, la Sputnik 5, el Sputnik V, es básicamente un tema bien interesante, ¿no? Que nos pinta cómo se usa la ingeniería genética. Aunque todas las vacunas están usando ingeniería genética, por supuesto. Pero este es muy interesante. Lo que hacen es, han separado la proteína o la parte del ARN viral que codifica también el spike. Por eso es que este tema de las vacunas es un poquito, es interesante, ¿no? Porque todas están siendo orientadas al spike. Recién se están viendo vacunas que se pueden orientar y dirigir a otras áreas del virus. Entonces, en este caso de la Sputnik, o sea, se están dirigiendo hacia la parte del ARN que codifica al spike, se introduce dentro de un adenovirus, ¿no? Un adenovirus simiano y que transporta al ARN. Entonces se multiplica, es como a través de un fago, se podría hacer, o sea, es una inclusión. Y esto se multiplica y se pone en un adenovirus humano, en la segunda dosis. Entonces, cuando solamente se hacía con el adenovirus simiano como portador, entonces se decía, bueno, si es que este va a usar el adenovirus humano, que
adenovirus, todos nos contagiamos con adenovirus en cualquier momento. Podría no ser los anticuerpos que generen podría no ser muy específico contra el adenovirus, o sea, contra el coronavirus que está portando el adenovirus. Entonces, mejor lo reforzamos con otro grupo de anticuerpos que se van a dar en la segunda dosis frente a otro adenovirus que porta el mismo coronavirus inactivo. Esa parte. Entonces, de tal forma que este Instituto Gamaleya, que está haciendo el Sputnik V, logra pues, una efectividad muy alta y a un costo bajo. Entonces, Pfizer lo que ha hecho es, en vez de usar el adenovirus, está usando pues, unas nanomoléculas lipídicas para hacer el mismo efecto. Entonces, eso es lo que hace la ingeniería genética. Entonces, es la bioingeniería. Entonces, y la biotecnología, pues ya también el uso de las vías bioquímicas y metabólicas de un organismo para la producción industrial. Acá ya nos metemos en el tema más interesante. Entonces, el ADN es, como dijimos, básicamente es la asociación de cuatro bases. Y lo que se va a tratar de hacer para manejar el ADN es, por ejemplo, calentarlo hasta 90-95 grados, las hebras se separan y ahí es donde los nucleócidos pueden ser identificados, se pueden reproducir o transcribir. Luego se enfría lentamente el ADN y permite que estos nucleócidos que se han puesto en un caldo se enlacen, ¿no?, a través de enlaces de hidrógeno y va a recuperar nuevamente la doble cadena. Esto ya se conocía. Es decir, nosotros este ADN lo calentamos, se separan las hebras, si lo enfriamos se vuelven a unir, pero en ese interín de separar las hebras no, se puede identificar y se puede cebar esto. Ahí se puede hacer la manipulación genética. Bueno. ¿Ya? Entonces ahí se va. Entonces, ¿cómo se hace esa separación, esa identificación, esa mezcla de las nuevas, de estas bases, ¿no? Entonces se usan enzimas de corte, ¿no?, enzimas de empalme, del bobinado de ácido nucleico. Esa es la famosa cebación. Entonces, y esos son los famosos primers. Entonces por ejemplo, se usan las endonucleasas de restricción, que reconocen las secuencias del ADN, rompen algunos enlaces que son los fosfodiéster entre los nucleócidos, y se puede usar esta endonucleasa para romper el ADN en los sitios que uno quiere, ¿no? Entonces, y eso se puede volver a unificar. Entonces se usa para cortar el ADN en pedazos más pequeños y avanzar en ese tema. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia de ADN, ¿no?, con las 4 bases en diferentes posiciones. Entonces, al ponerle primero al calentarlo, se ponen las otras bases que ya se han identificado para poder modificar o duplicar, si se quiere, las hebras que han quedado libres. Entonces, eso es la incubación. Otro que sirve para esto son las ligasas, ¿no? Entonces, tenemos las enzimas que cortan, luego las ligasas, como su nombre lo dice, va a ligar, ¿no?, a través de los enlaces de los fosfatos y que han sido cortados por las nucleasas y empalman los genes en plásmidos y cromosomas. O sea, estamos haciendo ya ingeniería genética. También se va a usar la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Eso ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado de antirretrovirales, ¿no? Hemos visto que algunos antirretrovirales inhiben a la transcriptasa reversa que tiene el virus. Entonces, ¿qué hace la transcriptasa reversa? Hace una copia del ADN en ARN, ¿no?, y puede partir nuevamente el ARN mensajero, ¿no?,
de transcripción o la ARN ribonucleico del ribosoma. Entonces, esto es importante porque a través de esto se van a sintetizar genes en las células eucariotas para hacer la transcripción al ARN mensajero. ¿Qué significa? Entonces, que ese pedazo de ARN viral, por ejemplo, utiliza la transcriptasa inversa para poder incluirse en el ADN de la célula. Entonces, con ese ADN de la célula, que se llama intrón, pues intrón, va a poder codificar las partes a través del ARN transmisor o transmisivo y el ARN del ribosoma, va a poder codificar y producir las partes del VIH en este caso, ¿no? Vamos a ver acá una cosita. Y ahora sería o sea, otro de los métodos, ya no para modificar el ADN, es cómo nosotros identificamos esto, es a través de una electroforesis en gel. Entonces, se separan los fragmentos de ADN, ¿no? Se colocan en un agar que se va a mover con corriente eléctrica, por eso es electroforesis. Entonces, las cargas negativas del ADN se mueven hacia el polo positivo y ese movimiento va a depender del tamaño del segmento que se está jalando. Entonces, y acá es donde vamos a ver y vamos a identificar los tipos de genes para el diagnóstico, por ejemplo. Acá tenemos esto, lo que estamos hablando. Entonces, de acuerdo a cómo se van a mover con este corrido electroforético, bueno, del PCR, vamos a poder ver qué bandas son las que van precipitando. Entonces, las bandas que se van quedando más atrás son las que tienen mayor tamaño y mayores. Entonces, esto es muy específico para la identificación de un germen. Y se puede hacer a través de Entonces, eso es el principio de todos los exámenes que se van a hacer con ADN. Ese diagnóstico del PCR fue una casualidad, bueno, es un premio Nobel también, ¿no? Entonces, el descubridor decía, ¿cómo puedo yo identificar una pequeña cantidad de material genético y que pueda ser detectable? Lo más complicado era, pues, hacerlo detectable. Ahí estaba, pero era tan mínimo y microscópico que no se podía hacer detectable. Y estaba yendo a una conferencia, es un biólogo muy reconocido, genetista. Y en el momento en que iba al aeropuerto y pasaba por la carretera, veía una cantidad de árboles que se sumaban, o sea, en la carretera, a medida que la velocidad aumentaba, los árboles, nada más, era lo lógico. Entonces él dice, esa puede ser la solución, pues si lo que puedo hacer es separar eso y hacer que se le produzca gran cantidad de ADN in vitro. Y ahí sí podría ser identificable, detectable, ¿no? ¿Y cómo hace eso? Bueno, pues ya estaban todos los principios más o menos dados. Dicen, bueno, pues lo pongo en un cebador, o sea, lo fracciono, lo pongo en un cebador donde se van a multiplicar, lo caliento, lo enfrío, lo caliento, lo enfrío, y se van a comenzar a multiplicar gran cantidad de hebras de ADN, y eso sí puede ser identificado. ¿No? Así van muchas cosas de la medicina. Entonces, a eso se han ido sumando ya con ese descubrimiento, se han ido sumando otras formas de trabajar el tema, ¿no? Entonces, la hibridación de ácidos nucleicos, ¿no? Y hacer las ondas de ácidos nucleicos. El ADN de una sola hebra se puede unir con otro similar, ¿no? O también igual el ARN. Entonces, se pueden hacer fragmentos pequeños de ADN, ¿no? Que se apareen con segmentos, con secuencias complementarias. Entonces ya podemos ir generando otro tipo de secuencias que van a producir otro tipo de características. Qué interesante, ¿no? Entonces, esa es una forma. Entonces, eso se llamó
el Southern Blot. Hemos hablado del Western Blot, ¿no es cierto? En el anterior, pero que era un diagnóstico principalmente de tipo de anticuerpos. Y va con el ARN, ¿no? Y va con el PCR. En este Southern Blot es diferente, son los fragmentos de ADN que se separan por electroforesis, ¿no? Y después se incuban. Y estas sondas se van a ir mezclando nuevamente con nuevas secuencias, ¿no? Ahí tenemos lo mismo, ¿no? Cómo es que se ceba en el caldo. Entonces acá es donde hay cantidad de aminoácidos de las 4 bases y que primero se pasan por las nucleasas, por las transcriptasas, etc., ¿no? Es el mismo principio, ¿no? Donde se va a tratar de buscar la coloración. Bueno, es un poquito más complejo. Entonces, ¿qué métodos se usan para la secuenciación de ADN? Primero hay que ver pues, cuál es el orden, o sea, típico del ADN que estamos manejando. Luego ver las técnicas de secuenciación, ¿no? Las hebras que se han vuelto a secuenciar van a servir como molde para hebras complementarias, ¿no? Y esto se va a... Y estas hebras complementarias se van a dividir en tubos y se van a comenzar a multiplicar. Más o menos esto es lo que va a pasar, ¿no? Entonces tenemos un segmento aislado, tenemos una sola hebra que ha sido desnaturalizada, luego se va a colocar se puede hacer un fraccionamiento de la hebra y colocar algún otro nucleótido o nucleócido para que se pueda modificar y alterar, ¿no? Entonces ahí tenemos pues, la clásica reacción en cadena polímeras. Ya hemos hablado de todo esto. Los ciclos son repetitivos, de intervención, cebado, extensión, nuevamente se puede hacer eso. Por eso es que demora pues, el PCR, ¿no? Entonces, no se van a hacer el PCR. Nosotros trajimos el primer cebador de PCR de Cusco hace cuánto tiempo, pues 15 años. Entonces, para trabajar en tifus, ese fue un estudio que hicimos con la Universidad de Texas, y se comenzó a hacer el PCR en el Cusco, ¿no? Entonces, los cebadores, o sea, los que se van a copar, ya dijimos que se llaman los primers, ¿no? Entonces, ya son secuencias conocidas y lo que se hace es que estos cebadores se vayan a un área específica, ¿no? Y esto se va a repetir, se va a cebar nuevamente, etc. Esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, se abre el ARN, se le ceba con nuevas secuencias de codones y esto, o sea, solamente baja la temperatura y esto va a ir a reproducirse nuevamente, ¿no? Hay esto también nos sirve, no solamente, esto es para la identificación PCR, también tenemos para el ARN recombinante, ¿no? En el ARN recombinante, nosotros lo que se va a hacer es eliminar cierta parte del material genético y lo que queda se combina con uno diferente. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta tecnología del ARN recombinante es la clonación, o sea, se busca clonar. Entonces, para eso se requieren muestras de neonatal y se rompe por endonucleasas de restricción y se aísla. Entonces, el gen que se quiere manejar se inserta en un vector. Y generalmente puede ser un plásmido, digamos, hablar de plásmidos, puede ser un virus, puede ser un cosmonio, y se inserta en una célula huésped. Y generalmente es una bacteria o una levadura. Y esta bacteria va a recibir este material genético ya también a través de un fago, de un bacteriófago, de un virus, que está llevando o está aportando este material genético.
Ya, seguimos entonces. Entonces, esto va a ser a través de un faro. Entonces, vean, por ejemplo, acá tenemos ya cómo es que se va a producir esto, ¿no? Tenemos una célula, ¿no? de la cual se aísla el ADN que nos interesa manejar, se inserta en un vector, ese vector se va a ir a otra célula, o generalmente una bacteria, ¿no? Y se va a codificar y se va a reproducir en gran cantidad, entonces con las nuevas características que está aportando este gen. Entonces, eso nos sirve pues para ingeniería genética en cantidades. Todo lo que estamos haciendo con vacunas está en función a esto, ¿no? Entonces, digamos, se puede hacer producción ya se decía, producción de insulina, de hormona de crecimiento, de vacunas, hepatitis B, etcétera, a través de este sistema. Se puede manejar ya las plantas transgénicas que le llaman, ¿no? Que son resistentes a plagas. Se puede ya manejar también las secuenciaciones genéticas, ¿no? Para buscar ya identificación, por ejemplo, de algunas patologías, etc. Entonces, lo interesante acá en los vectores de clonación, importante es que pueden llevar una parte de un ADN, ¿no es cierto? Es fácil, puede ser fácilmente aceptado por un huésped de clonación. Lo que se usa son plásmidos, ¿no? Que son, ya hemos visto que son fáciles de manipular, que se transfieren mejor de célula a célula, y los bacteriófagos que hemos mencionado. Por ejemplo, acá tenemos una célula, o sea, el genoma de una bacteria, ¿no? Que va a tener áreas donde puede mostrar resistencia a determinado tipo de antibiótico. Entonces, por ejemplo, acá hay resistente a la tetraciclina o resistente a la ampicilina. Entonces, este tipo de estas partes del genoma se pueden reproducir, ¿no? O se pueden inhibir. Entonces, generalmente nos van a identificar cuáles son. Entonces, cuando hagamos el seguimiento genotípico, y es lo que están haciendo también pues, con el coronavirus, cuando vemos, por ejemplo, el estudio de las variantes que están saliendo en el coronavirus, la secuencia que se está viendo es a nivel genómico. Entonces, cuando nos hablan, por ejemplo, del P1 o del P157, etcétera, nos están hablando de áreas genéticas donde se están presentando estas alteraciones. Entonces, por ejemplo, acá lo vemos el genoma, esto va a procesar la resistencia a la ampicilina. Entonces, esta resistencia a la ampicilina se va a dar en todos los siguientes linajes de esta bacteria, por ejemplo, ¿no? Iguales en el coronavirus. Entonces, cuando tenemos el huésped donde se ha insertado esa nueva característica, o sea, clonado, entonces el ritmo de crecimiento es rápido, se puede cultivar en grandes cantidades, ¿no? Generalmente no son patógenos, el genoma está bien delineado, está bien identificado, puede aceptar vectores, o sea, puede aceptar bacteriófagos o plásmidos, puede mantener otros elementos por varias generaciones. Estamos hablando el mejor elemento para poder hacer ese tipo de manipulación genética, y se hace, es la Escherichia coli, ¿no? Porque por su ritmo de crecimiento, porque es estable, ¿no es cierto? Porque se puede manipular, porque sus variaciones genéticas, por ejemplo, para generar resistencia, se pueden controlar, ¿no? Entonces, se usa, por ejemplo, para la producción de las hormonas, ¿no? De insulina, etc. ¿Qué hacemos cuando queremos construir un recombinante, ¿no?
Entonces se busca un empalme donde se hace la restricción por endonucleasa y se inserta el ADN. Básicamente se inserta el ADN a través del mecanismo. Entonces, los extremos de los plásmidos van a estar junto con las bases y van a tratar de ligarlas para que podamos tener una secuencia definida. Esto se va a hacer así. Entonces tenemos la célula donadora, ¿no? Entonces tenemos acá ya el gen aislado, con sus características. A este gen lo vamos a modificar a través de la inserción, que es un plásmido que está llevando ADN o ARN, dependiendo, con sus bases, ¿no es cierto? El plásmido con las características que está trayendo de otro gen, de otra célula, cultivo, etc. Y eso se va a juntar con las características del donador de genes. Entonces ahí tenemos que se hace un proceso como del PCR para abrir esas hebras, incluir esto y volver a generar un nuevo genoma, ¿no? Con la característica que queremos. Ese es el proceso donde se van a generar nuevos productos o productos mejorados. Entonces, si nosotros podemos, por ejemplo, ya eso se estaba haciendo, ¿no? La insulina, la hormona, y proyectinas. Entonces, también se han hecho ya muchos organismos modificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la célula Syringae, que evita cristales de hielo, el Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis, que tenía es interesante la historia del Bacillus thuringiensis. Surge como una especie de un producto agrícola producido por laboratorios Merck en Alemania para control de posibles enfermedades de las plantas. Pero se descubre de que este bacilo podía infectar a las larvas del anófeles. Entonces los eliminaba. Entonces eso era interesante porque al eliminar la larva de los anófeles, este bacilo iba a disminuir definitivamente pues, los criaderos de mosquitos y disminuir la presencia de malaria. Entonces comienza a usar pues el Bacillus thuringiensis, pero como estaba en un primer momento más o menos utilizándose para plantas, se tiene que modificar genéticamente para que sea más específico en las larvas de los mosquitos. El problema de esto, de crecimiento, era el medio. Entonces, porque el medio era muy alto en su costo, lo producía pues, la Merck. Y hay una amiga, que es la Palmira Ventosilla, bueno, es una bióloga, Palmira Ventosilla, Palmira Ventosilla, que hace un estudio muy interesante en el coco, en el agua del coco, y pone este Bacillus thuringiensis genéticamente modificado, y, oh sorpresa, se da con que la reproducción era muy alta dentro de la agua de coco. Y hace el ensayo, es un Cayetano. Entonces, hace los ensayos y se pone en varias partes varios criaderos de mosquitos en la selva peruana y da muy buen resultado. Pero no lo compra el gobierno peruano, sino lo compran los hindús, varios países sudafricanos, bueno, de África, con problemas de malaria severo, etcétera, y comienzan ellos a aplicarla. Y bueno, la Merck tuvo que aceptar nomás pues, de que esto, y lo regala a la OMS, entonces la Merck tuvo que aceptar nomás pues, que el costo de producción era muy barato y el bacilo ya lo habían modificado y estaba sirviendo. Entonces, a Palmira Ventosilla, investigadora, bueno, es famosa afuera, como siempre, ¿no? Afuera es donde se hace, donde lo reconocen a la gente que hace algo. Entonces,
recibió varios premios, es llamada la reina del coco, hasta ahora la reina del coco. Bueno, trabaja en varias cosas, facética. Bueno, entonces, se nos salió el tema. Esto es, por ejemplo, con el manejo del Bacillus thuringiensis genéticamente modificado. Las plantas transgénicas ya las conocemos, inclusive hay todo un movimiento contra los transgénicos, y que en alguna parte tienen razón, porque muchos de estos son producidos por la industria agrícola, ¿no? Entonces, pero también hay algunos que tienen algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, la resistencia a los gérmenes, ¿no? Entonces resisten más los productos, ¿no? Manzanas, frutas, etc. O producen más beta-caroteno, ¿no? O pueden ser más resistentes a los herbicidas, a los gorgojos, etc. Y también se ha hecho, pues, ya los animales transgénicos, ¿no? Ha habido todo el modelo de ratón, estos ratones que se usan, que son genéticamente modificados para no tener ningún tipo de respuesta inmune, ¿no? Que son los que primeramente se usan para hacer ensayos en cualquier tipo de patología. Por ejemplo, en anemia se está trabajando en que se llama en manejo de la anemia falciforme, en el manejo del Alzheimer. Se ha hecho ya a la oveja, me acuerdo su nombre. Pero ya no es solamente eso, ¿no? O sea, ahora ya se hace, pues ya hay granjas íntegras de animales transgénicos, pollos, ganado vacuno, con patas más cortas para que no se puedan mover, ¿no? Entonces, el gran problema era cuando comenzaron a hacer este investigador chino, que el 2018-19 fue un escándalo, y comenzó a hablar de que él ya tenía todo células y embriones humanos transgénicos, etcétera, ¿no? Entonces, ya la regulación hasta el momento está prohibiendo eso. Lo que sí se ha más o menos parcialmente aprobado es la elaboración transgénica de células humanas para curar determinado tipo de patología, o también partes de órganos, ¿no? Por ejemplo, el hígado, donde está trabajando bastante, células cardíacas, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco cómo se hace la manipulación genética a través de cultivos de bacterias, ¿no? Y se va a principalmente buscar seleccionar células que no tengan resistencia a antibióticos. Otro aspecto importante de esto es el análisis genómico. Entonces, el análisis genómico, dentro del PCR, todo esto, pues, ¿para qué nos sirve? Bueno, para identificar. Pues ahora ya, pues, la identificación por las características morfológicas, huellas digitales, forma de los ojos, etcétera, que son al final una expresión también genética, y no es lo más específico, ¿no? Entonces ya todo se está yendo hacia el ADN. Entonces, inclusive ya las propuestas de insertar chips para que puedan identificarse a través de identificar el ADN y las características para poder hacer, por ejemplo, transacciones, etcétera, ya está en ese nivel. Por eso es que salió, pues, a partir de ahí el tema de que la vacuna iba a portar chips, etcétera, cosas de los tipo conspiracional un poco rara. Entonces, el ADN es totalmente individual, ¿no es cierto? El proyecto Genoma Humano, que fue el más ambicioso, es uno de los primeros que se hizo a escala global para identificar y almacenar el genoma en su integridad, ¿no es cierto? Y es ya donde se conoce más del 80% de la patología de tipo hereditaria.
donde se puede intervenir, y no solamente eso, sino todas las características. Entonces, nos sirve para usar, identificar relaciones hereditarias, bueno, es lo más común, los patrones de herencia de enfermedades, ¿no? Cómo está la evolución humana, y también se ha llevado ahí, bueno, en estas películas, o también en estas obras de ciencia ficción, se buscaba identificar a los que posiblemente podían generar comportamientos antisociales, etcétera, ¿no? Bueno, la esquizofrenia es una de las primeras cosas que se identificó en nivel genético. Luego tenemos el análisis del ADN, no es la huella, o sea, ¿para qué nos sirve? El análisis del ADN mitocondrial, en la mitocondria, para rastrear orígenes evolutivos, los microarrays. Entonces, para ver cómo se expresan los genes, porque ustedes saben, por ejemplo, la gran parte de las neoplasias que se requieren de los que pueden tener genes broncogénicos, requieren de los oncógenes para poder expresarse. Entonces, saber eso es importante, ¿no? Y se tiene en el material genético. Entonces, ¿en qué momento evitar la expresión de por ejemplo, de las neoplasias, ¿no? De los problemas mentales? Entonces, eso es lo que más o menos se busca, y acá se remarca con eso, ¿no? Entonces, cómo es que a través de la identificación, para identificación de la huella, digamos, genética, donde se puede tener individualmente para cada uno de los humanos, de los animales, su identificación clara. Entonces, hasta acá ha sido esta charla de principios de lo que es diagnóstico y de un poco el manejo genético, porque es lo que más o menos ahora se está manejando. Si tienen alguna pregunta para poder complementar esto con los diagnósticos microbiológicos. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Entonces, a ver, 5 minutos de descanso. Voy a poner la otra exposición que quedamos cuando hablamos de hongos, y quedó como una tarea. Doctor. Dime, sí. Doctor, una consulta. ¿El examen va a ser en base a las diapositivas? Claro. ¿O quieren que les dé textos para que estudien? Doctor, y sus... no, está bien las diapositivas, doctor. Para subir las diapositivas al aula virtual, doctor, he estado averiguando y me pasaron un contacto para la capacitación de cómo subir las doctor. Las diapositivas. A ver si me lo pasas, pues. O te lo paso mejor y tú lo subes. ¿Ya? O me las pasas por WhatsApp también. ¿No? Ya te lo paso por WhatsApp y tú lo subes. Ya, doctor. Entonces, ya genial, doctor. Doctor, ¿cuánto tiempo va a ser el examen? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas Ajá. 30 minutos, era para 40 minutos. Son 10 preguntas nomás. 10 preguntas. Ya, doctor. Sí. Pero hay un tema, o sea, como les doy para que
para que desarrollen o para que completen con una frase, con una palabra, ¿no? Una cuestión así. No estén copiando, a veces lo pastean todo y los voy a pasar por el Turnitin, ya les he dicho. Y si hay copia, eso se anula. Así que desarrollen. No es difícil. Ok, va a ser para desarrollar entonces, doctor. Sí, claro, la mitad son para desarrollar, la mitad son así de alternativas múltiples, ¿no? Mil cosas. A ver, un ratito. Se me ahorró. Ya, vamos a seguir. Entonces, lo que dijimos era en micología, como hemos hablado, quedamos en que, ¿cómo era que se debería de hacer los exámenes, ¿no? Entonces, en micología, la secreción, o sea, los especímenes que se pueden sacar son de diferentes sitios. Pueden ser, idealmente deben ser de sangre. ¿Ya? Pero también se puede hacer de médula ósea, de exudados, cutáneos, biopsias, etc. Entonces, lo importante es como los hongos son comensales o son colonizadores, etc. Entonces, a veces nos confundimos mucho con el manejo y tratamiento. Entonces, a veces tratamos hongos que no son los causantes de la enfermedad. Entonces, toma de muestra, tiene que ser una buena muestra, adecuada, buenos recursos, medio de cultivo, etc. Hay experiencia más o menos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las tiñas, las lesiones superficiales, ¿no? Entonces, tiña capitis, la región frontal, la región occipital. Miren, las lesiones son muy, muy características en las tiñas, ¿no? Son redondeadas, bordes muy claros, muy definidos, y el centro generalmente se va aclarando, se va volviendo normal. Entonces, esa es la región, las lesiones. A veces algunos le dicen en ojo de buey, otros le dicen en bull, etc. En la piel, en la tiña corporis, etc. En las micosis unguiales, las lesiones van de adentro para afuera, cuando es un paciente inmunodeprimido, y empieza en la parte de la base cuando es inmunodeprimido. A diferencia de la tiña común, de la onicomicosis, que va de afuera para adentro y de la parte externa hacia adentro, ¿no? Entonces, eso es importante. O podemos tener el intertrigo, la tiña Barnis, o podemos tener también la tiña cruris, ¿no? Entonces, la parte crural. ¿Cómo se deben tomar las muestras? ¿No? Entonces, se debe hacer un raspado, por ejemplo, de las tiñas. Esta es la malacesia fúrfura o pitiliasis versicolor, ¿no? Con sus diferentes formas, eso se hace un raspadito nomás. Y al examen se le lleva a un examen KOH, o sea, hidróxido de potasio, del 10 al 40%. Eso hace que la queratina se elimine, ¿no es cierto? Y se pueda ver con mayor facilidad pues, las estructuras. O puede ser calcium, solución salina. Entonces tenemos el hidróxido de potasio, cómo se debe preparar,
es cierto? El hidróxido de potasio metilsulfónido también, ¿no? Bueno, son las formulaciones. Y también algunos lo hacen con solución salina. Entonces, aquí tenemos el hidróxido de potasio. ¿Cómo se va a ver? Miren, es interesante, ¿no? La muestra normal está en el centro, pero cuando le ponen el hidróxido de potasio se puede expandir mejor y se puede evidenciar mejor las estructuras micóticas. Igual en un pelo, ¿no? Como se pueden ver la destrucción interna del pelo, o el tricofitón principalmente, ¿no? El cabello. Y con el dióxido de potasio, miren la cantidad que se pueden ver la cantidad de estructuras micóticas, ¿no? Pueden ver hifas, zonas levaduriformes, etc. Ven acá, ¿no? Interesante cómo se puede evidenciar bien las estructuras. Entonces, el problema es de que en las lesiones directas va a haber, o sea, de las líneas rinden casi siempre, pero puede haber problemas con la cantidad de muestra, ¿no? Con el tipo de paciente que tenemos, ¿no? O la zona afectada. Entonces, por ejemplo, es más fácil tomar pues, de la espalda, ¿no? A tomar de la zona inguinal, por ejemplo, ¿no? Pero nos podemos confundir, por eso es mejor siempre hacer un buen raspado. Primero lavar, limpiar la superficie, luego hacer un buen raspado y ahí es donde vamos a encontrar las estructuras. Si no, vamos a tener falsos positivos. El medio de cultivo es el medio de saburó, generalmente, ¿no? El agar de saburó, pero también puede ser el agar micocel, el papa dextrosa, etc., ¿no? Pero el saburó es el que se usa generalmente. Y normalmente se puede mantener refrigeración, es los contenedores donde se pueden hacer, y la forma o la técnica de sembrado es muy sencilla, la forma más sencilla. Entonces el agar y crecen las gelatinas. Las levaduras van a crecer, miren, por eso decíamos, cada germen tiene su tiempo de crecimiento. Pueden crecer a las 24, 48 horas, ya vamos a tener una candidiasis, un criptococo, ¿no es cierto? Un histoplasma, que no lo podemos tener rápido. Los filamentos que no son patógenos, de 2 a 4 días. Y los patógenos, ojito, entre 6 y 15 días. Si un laboratorio le responde a los 2 días, no hay hongos, ese laboratorio no sirve. O sea, tienen que esperar entre 6 y 15 días, ¿no? Entonces, la forma de la temperatura de incubación es entre 25 y 30 grados. Generalmente vamos a ver las formas. ¿Qué formas hemos dicho? Las formas micelares. Cuando 37 grados nos tiramos más hacia las formas levaduriformes, o sea, porque los gérmenes se protegen más cuando están en medios más adversos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ahí que vamos a ver las características de la colonia, las estructuras sexuales, las características fisiológicas. ¿Cómo es las colonias de los hongos, ¿no? Pues el color, la topografía, como es la textura, me parece más suavecito, parece algodón. ¿En qué tamaño crecen? Ya lo hemos dicho en la clase. Entonces, en el cultivo, mira, por ejemplo, esta forma algodonosa, ¿no? Aterciopelada, glabrosa, o granular, o polvorienta. Entonces, básicamente eso se va a dar por el micelio aéreo o las cifras aéreas, y el otro es el micelio vegetativo que está debajo. Esto nos sirve para la identificación del germen. Vean, por ejemplo, el color también es una cosa muy importante. Acá también, la topografía. ¿Qué cosas presenta pues, el cultivo? Pueden ser rugosos, así como verrucosos, ¿no? Aplanados, ¿no? Con colinas, con valles, etcétera, ¿no? O sea, la forma rugosa. Entonces, eso nos va a dar el diagnóstico, la forma macroscópica. El color también es importante, ¿no? Pueden ser amarillentos, pueden ser verdes, pueden ser negros, ¿no es cierto? Pueden ser rojos. El pensilium es una forma algodonosa de color verde, ¿no?
cultivo, tenemos las diferentes técnicas de cultivo, ¿no? Cada cinta decía microcultivo, vamos a ver. Bueno, cómo se prepara los cultivos. Entonces, el cadáver, o sea, sembrar en una plaquita, ¿no es cierto? Sacar un poco de la muestra, llevarla al examen, eso es lo más sencillo. Lo otro es la técnica de la cinta adhesiva, ¿no? Entonces, ver por la parte inferior, eso nos interesa para ver el epitelio, el micelio vegetativo. En el microcultivo es mucho más sencillo, saca un poco del agar. El agar es saburón, ¿no es cierto? Se saca un poco y se siembra en ese agar y se deja todo sobre un portaobjeto, ¿no? Se deja ahí sobre un portaobjeto y después se ve cómo crece esto, se tapa con un cubre y ahí vamos a ver si está creciendo el microcultivo. Entonces, ¿qué vamos a buscar en el cultivo? Las cifas, hemos hablado de las cosas. Por esto es que estoy haciendo esta charlita acá, porque esa charla de micología quedó un poco vacía, porque faltaban imágenes. Entonces, cuando hablábamos de las cifas, las microcornidias, las conidias, ¿no es cierto? Las estructuras de sostén, los cuerpos fructíferos, etc. Entonces, son de diferente tipo, no son, dijimos que son en forma de raquetas, en forma de racimos, etc. Y cada uno nos van a dar el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, este es un histoplasma, ¿no es cierto? Este es un paracoccidio, en forma de timón de barco. Entonces, acá, por ejemplo, algunos, el Trichophyton rubro. Esto probablemente lo pasemos más rápido cuando hagamos la parte de micología, ¿no? También hay bastantes imágenes de hongos. El Trichophyton, su cultivo es característico, típico, y tiene, o sea, hifas, tiene tabicadas, ¿no? Tiene sus micelios con una fluorescencia característica. El Tonsuras, miren, es mucho más grueso, su cultivo es mucho más algodonoso. El Mentagrofites, o sea, 3 o 4 son los más importantes en tinias superficiales. Entonces, el Canis, ¿no es cierto?, que tiene su color rojo, característicamente sus microcornidias son grandes, alargadas, sus cornidias. El Flocosum, la Pityriasis versicolor, o Malassezia fulcrum, crece y tiene gran cantidad de microcornidias redondeadas, ¿cierto?, que son fácilmente visibles al KOH, gran cantidad de hifas también, ¿no? Coccidioides se sea una micosis profunda, la cantidad de formas levaduriformes, esto es en tejido, ¿no? En tejido se ponen levaduriformes, pero cuando está en la fase, en el cultivo, se vuelven micelios, tienen su micelio, entonces ahí cambian de forma. Las pregilios, locos de los pregilios, ¿no? Entonces tiene diferentes formas de presentación. Entonces, las pregilios en agar saburo, en agar dextrosa, entonces, hifas, conidios, vesículas, la cabeza conidial, etc. Entonces, esto sí se conoce más, no es más para los micólogos. Miren la estructura, ¿no? Es como una raqueta, ¿eh? Tiene gran cantidad de conidios que salen, ¿no? Pues lo vamos a ver así en el cultivo. Pero hay formas de aspergilios que van a hacer este tipo de presentación. Si bien este tipo de presentación es solamente en cultivos, hay formas de aspergilios que también lo pueden hacer en el tejido. Esas son las formas más agresivas, o sea, no tienen una fase, digamos, exclusiva para la parte a nivel de cultivo, del medio ambiente y del huésped. En el huésped lo que buscamos nosotros es encontrar principalmente las formas levaduriformes, ¿no es cierto? Pero cuando encontramos cifras, eso es un problema más serio.
Bueno, eso era un poco para complementar las charlas del día de la micología que quedó un poco en el aire por la falta de imágenes. Entonces, el día viernes esperamos sus exposiciones, chicos. ¿Sí? Ok, doctor. Muy Doctor, bien. o sea, el viernes vamos a seguir avanzando. Está bien, doctor. Muy bien. ¿Qué le decía? El día viernes vamos a continuar con la exposición de micosis, doctor, que todavía vamos a hacer algo más. No. O sea, la exposición que les toca, pues. Al grupo Ya. que les toca. Seminarios.